Buenas noches. A nombre de la Junta Directiva y del Comité de Biblioteca del Club Unión, les agradecemos su asistencia esta noche. Nos acompaña el director de enlace del Comité de Biblioteca, Gabriel Fábrega, a quien le cedemos la palabra, que les va a dar un saludo de bienvenida. Gracias. Buenas noches, Gabriel. Bienvenido. Buenas noches a todos. Bueno, sí, en nombre de la Junta Directiva quiero darles la más cordial bienvenida a la conferencia del día de hoy, la cual trata sobre la independencia de Panamá y el fin del poderío español en América. Quiero agradecerle a nuestro socio y amigo Guillermo Márquez Amado por aceptar nuestra invitación a ser expositor en la noche de hoy y compartir con nosotros un rato agradable. Aprovechando la ocasión, quisiera actualizarlos un poco sobre los últimos acontecimientos en nuestro club. Basado en la retroalimentación recibida de nuestros socios, como habrán visto, hemos comenzado los trabajos de remodelación del snack bar, extensión del bar Almirante y terraza Miramar, adecuación de un nuevo salón multideportes para artes marciales y danza, adecuación de un nuevo daycare, construcción de 2 canchas de pádel tenis, instalación de nuevos juegos para el parque infantil y adecuación de un área para mi club acuático, en donde los socios podrán disfrutar de los deportes de pádel acuático y kayaks. Finalmente, estamos próximamente concluyendo con la instalación de equipos de reconocimiento facial y otros cambios para mejorar la seguridad y acceso a nuestro querido club. Pedimos disculpas por los inconvenientes que habrá durante la ejecución de estas obras, las cuales trataremos de minimizar al máximo, y siempre bienvenidos todos los comentarios. Sin más preámbulo, le paso la palabra a nuestra querida Ceci para que haga las respectivas introducciones a la conferencia del día de hoy, no sin antes nuevamente desearles muy buenas noches y darles las gracias nuevamente por acompañarnos. Gracias, Gabriel. Sé que todo el mundo va a estar muy interesado en todos esos adelantos. Hoy el Comité de Biblioteca tiene el honor de presentar a Guillermo Márquez Amado, que nos ofrecerá una magnífica conferencia sobre la independencia de Panamá y el fin del poderío español en América. Tema muy poco tratado y que de seguro nos mostrará aspectos no conocidos de nuestra historia. Guillermo Márquez Amado nació el 27 de julio de 1949 en la ciudad de Panamá. Es doctor en Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia. Abogado especializado en temas mercantiles, marítimos y electorales. Es autodidacta en temas históricos, particularmente relativos a Panamá, Latinoamérica y la civilización occidental, habiendo tenido la oportunidad de profundizar sus conocimientos gracias a los viajes que en misiones relativas al perfeccionamiento de las democracias latinoamericanas ha efectuado. Tiene un ensayo sobre la vida de Panamá de Colombia. Publicó en el primer tomo de la obra Protagonistas del siglo XX y ha llevado a cabo investigaciones en los archivos nacionales de Panamá y en la Academia de la Historia. De 1990 a 1996 fue magistrado del Tribunal Electoral de Panamá, luego de la dictadura militar durante su reorganización. Fue condecorado con la Orden de Manuel Amador Guerrero en el grado de Gran Cruz, luego de las elecciones de 1994 y declarado hijo meritorio del Estado de Panamá. Es profesor de Derecho Marítimo, Arbitraje, Derecho Constitucional y Procesos Electorales. Bueno, entonces le presentamos aquí a Guillermo y le cedemos la palabra para escuchar todas esas cosas interesantes que nos ha traído hoy. Bienvenido, Guillermo. Muchas gracias. Gracias. Con todos ustedes. Y además, curioso de ver cuál va a ser la recepción de algunas cosas que yo creo que van a ser novedosas, producto de las investigaciones que hemos llevado a cabo.
comencemos por señalar o describir un poquito cuál era el escenario existente en 1821, ya que nuestra intervención se va a referir precisamente a la independencia de Panamá de España, ocurrida el 28 de noviembre de ese año. Hay que recordar que en 1821 no había comunicaciones. Todo esto en mudo. Hay que recordar que que en ese tiempo no había las comunicaciones que hay hoy, no había radio, no había telefonía, no había transporte aéreo, las comunicaciones eran muy lentas, el traslado de personal de un sitio a otro era despacio. Incluso para el comienzo de la República de Panamá, trasladarse de Panamá a Bogotá, por ejemplo, que era la capital de la República de Colombia, de la que hacíamos parte, tomaba aproximadamente un mes. Era más fácil llegar a Londres o a Nueva York por barco, porque tomaba 2 o 3 semanas. De manera que eso hay que tenerlo presente porque va a desempeñar un rol importante a lo largo de nuestra narración. En segundo lugar, en 1821, y esto hay que tenerlo muy presente porque fueron parte de las condiciones que moldearon esa sed de independencia que teníamos los panameños con respecto a España. En 1821 ya habían pasado los periodos de las grandes bonanzas que habíamos vivido en Panamá con ocasión de las ferias de Portobelo, con la concentración de comerciantes que venían a nuestro país a intercambiar especies, a intercambiar bienes, unos que los traían de Europa para que pudieran ser llevados a Sudamérica, otros que provenían de Sudamérica y que consistían generalmente en metales preciosos y valores importantes. De manera pues que esa bonanza había transcurrido y el comercio se había limitado por la urbe española solamente a los nacionales de la península ibérica. Es decir, no había la posibilidad de comerciar con personas que no fueran de la península ibérica. Salvo que se hiciera, y eso se hacía a través de las casas de contratación que existían en España. Un país como Panamá, o una región, digamos, en ese tiempo, como Panamá, una colonia como Panamá, naturalmente que se veía muy afectada por una condición como esa, porque nuestra vocación natural ha sido siempre la de estar involucrados en el comercio, en la actividad comercial, en intercambiar bienes, incluso desde antes del descubrimiento de América, como hay señales de que ocurría. De manera que esto hay que tenerlo muy presente. Panamá, por otro lado, y esta no era una realidad únicamente de lo que es hoy la República de Panamá, sino de casi todas las colonias españolas, vivíamos en un estado de mucho desaliento con el Imperio Español, porque era muy soberbio con los nacionales de nuestras regiones. Esa soberbia los llevaba a que las autoridades que se designaban en las colonias generalmente provinieran de la península, es más, los llamaban peninsulares y tenían varios términos, inclusive despectivos, para denominarlos. De manera pues que esa condición constantemente estaba trabajando en favor de que nosotros nos autodetermináramos de alguna manera. Las campañas que se llevaron a cabo en otras partes del continente rápidamente eran sabidas en Panamá porque el intercambio comercial ayudaba a que esas noticias llegaran y se propagaran muy rápidamente en un país pequeño como el nuestro. Además, conectado muy bien para la época por razón de las vías marítimas y de ser Panamá un centro de convergencia del intercambio comercial del mundo occidental de entonces, básicamente el latinoamericano. Tampoco teníamos muy buena relación, sin embargo, con Bogotá, porque había cierto distanciamiento. Nuestra idiosincrasia
atendía más al mundo, al comercio. Nosotros nos asomábamos a la costa y veíamos un mar sin horizontes. Cuando en Bogotá, por ejemplo, se asoma uno o amanece y lo único que hace es ver montañas detrás de las cuales sale el sol. Nosotros en ese sentido estamos condicionados por unas mentalidades mucho más o bastante más abiertas. De manera que nuestra condición como dependencia en ese tiempo del virreinato de la Nueva Granada no era tampoco de mucha simpatía. Eso explica por qué incluso cuando Bogotá y Cartagena decidieron declarar sus respectivas independencias, Panamá prefirió no comprometerse con esas mismas declaraciones. En toda América, los ánimos se caldeaban y vibraban al oír la palabra libertad, al oír la palabra independencia. En ello se venía trabajando ya por bastante tiempo y habían circulado inclusive documentos que muy bien justificaban que estas decisiones se llegaran a tomar, y los pueblos se venían comprometiendo y convenciendo cada vez más con que eso se hiciera. Esta condición hizo, además, que cuando en España se dio la intervención francesa, los pueblos americanos, quizás fingiendo lealtad con el rey Fernando VII, decidieran declarar las independencias de España so pretexto de que eran leales al rey, que ahora estaba sometido al imperio francés, al imperio napoleónico. Fingido o no, lo cierto es que cuando el rey readquirió el poder, decidió volver a poner en vigencia las políticas altaneras y absolutistas que había habido antes incluso de la Constitución de Cádiz, que había sido un instrumento jurídico que alentaba mucho las libertades en nuestro continente a pesar de ser colonia, y eso naturalmente probablemente desbordó el vaso e hizo que las naciones nuestras o nuestros pueblos se abocaran entonces sí a una lucha armada, sin cuartel, incluso a muerte, como la declaró Simón Bolívar. Muy pronto, superados esos inconvenientes que había pasado a España, el rey español dispuso enviar una delegación, una expedición importantísima, no solo importante, envió más de 60 naves con más de 15.000 hombres para que vinieran a América a recuperar todas aquellas regiones que habían estado perdiéndose durante el tiempo en que se había estado luchando en España por la propia independencia frente a los ejércitos de Bonaparte, durante cuya situación, además, contribuyó mucho a que esos ejércitos franceses diseminaran las ideas que habían tenido lugar en la Revolución Francesa y que básicamente consistían en oponerse a los absolutismos ancestrales y medievales que habían estado prevaleciendo en Europa y que se habían extendido y copiado en buena medida en América. De manera que esas fuerzas españolas fueron un balde de agua fría para quienes ya estaban convencidos de la necesidad de que nosotros nos independizáramos y tuviéramos asumiéramos nuestras propias responsabilidades como mayores de edad, por decirlo de esa manera. Así las cosas, sin embargo, no desistieron de su empeño y en grupos secretos se reunían y continuaban considerando la posibilidad de ver cómo se lograba la independencia. Se fueron dando eventos en otras partes. En Panamá era muy difícil que eso ocurriera porque había un control bastante férreo acerca de la vida de los ciudadanos, sobre la vida de los ciudadanos, y las personas que estaban designadas en Panamá para ejercer autoridad en nombre de la corona también eran de carácter bastante rígido en esos momentos, sin permitir libertad de expresión, sin permitir las libres reuniones,
sin permitir muchas cosas que eran necesarias y que hubieran probablemente ayudado a alimentar más la idea de la libertad propia o de la independencia. Cuando los encuentros, sin embargo, armados en otras partes, como ocurrió en la Nueva Granada, básicamente como ocurrió cuando se dio la batalla de Boyacá, en que se determinó la independencia de lo que era el territorio de la Audiencia de Bogotá, que no era otra cosa que lo que hoy es Colombia. Eso naturalmente contribuyó mucho a que en Panamá se entusiasmara la población con que esa misma libertad podía conseguirse en Panamá. Poco más tarde, y con ocasión precisamente de la batalla de Boyacá, el virrey de la Nueva Granada, Juan de Sámano, se trasladó a la ciudad de Panamá, con lo que otra vez el balde de agua fría se dejó sentir localmente, porque si bien el virrey había perdido la batalla en Colombia, o lo que es hoy Colombia, él al trasladarse aquí estaba mandando el mensaje claro de que estaba en espera de refuerzos que debían venir de España para poder recuperar los territorios que habían sido perdidos en manos de los ejércitos bolivarianos. Sin embargo, acá no cesó el cabildeo y el complot, digámoslo de esa manera, para esa independencia. Bolívar, por otro lado, comprendía muy bien la importancia que tenía Panamá. Y después de la independencia, de asegurar la independencia de Colombia, de lo que es hoy Colombia, en ese tiempo la Nueva Granada, después de la batalla de Boyacá, comenzó a cavilar o a considerar la posibilidad de cómo particularmente tener a Panamá del lado de los territorios independientes americanos. Porque Panamá tenía un significado importante para él y era el de que por aquí podía transitar las tropas que quisiera llevar a Sudamérica, que eran los territorios que todavía no estaban recuperados. En 1819, poco antes de la batalla de Boyacá, inclusive, a Panamá llegó un señor de las Islas Inglesas llamado Gregor MacGregor. Y el señor Gregor MacGregor vino con la explícita intención de tomarse Portobelo y lo hizo, y además designó a un gobernador y a un vicegobernador, ambos de la Nueva Granada. En menos de un mes, sin embargo, Portobelo fue recuperado. El gobernador y el vicegobernador ejecutados por las tropas españolas acantonadas en Panamá, y otra vez se frustró la intención de declarar la independencia de Panamá. Poco tiempo después, los venezolanos declararon su independencia, consiguieron materializar ya su independencia, concretamente con la batalla de Carabobo, que tuvo lugar precisamente hoy, un 24 de junio, pero de 1821. Y en esa fecha, coincidencialmente, también tuvo lugar la batalla del lago de Maracaibo, en la que se consolidó el poderío de las naves bolivarianas frente a la Armada Española en las aguas de la región de los países que estaban independizándose en tierra firme. Esa realidad hizo que prontamente madurara en los panameños la idea de la independencia, pero teníamos una presencia española de hombres armados importante, con una gran ventaja.
esa ventaja consistía en que el personaje de mayor graduación, que además era hijo de quien había sido jefe de la Plaza Armada de Panamá en otros tiempos, Carlos Fábrega, era ahora el llamado a llenar la posición de jefe de las Fuerzas Armadas Españolas en el territorio de lo que es hoy la República de Panamá, en ese tiempo el Istmo de Panamá. De manera pues que en esas condiciones, y luego de que hubiera sido vencidas las tropas españolas en Venezuela y en Colombia, lo que es hoy Colombia, el gobierno español decide enviar al mariscal Juan de la Cruz Murgeón para que venga a Panamá con un contingente importante de hombres, y le ofrece a Murgeón la posibilidad de que tan pronto haya recuperado los 2/3 de lo que antes era la Nueva Granada, el virreinato de la Nueva Granada, a él lo van a hacer virrey. De manera que Murgeón se entusiasma casi que frenéticamente con lograr esa recuperación. Viene a Panamá el 3 de agosto de 1821, rápidamente lleva a cabo lo que considera necesario e indispensable para continuar viaje a Ecuador. Para ese momento ya Guayaquil había declarado también su independencia, y decide trasladarse a Quito para prevenir que caiga, porque ya las tropas de Bolívar se dirigían hacia Quito. Tenían un problema en las ciudades de Popayán y Pasto, que todavía continuaban en manos de los ejércitos españoles. Y Murgeón llega a Panamá, arma su equipo, decide continuar rápidamente para el sur y dejar aquí encargado a José de Fábrega, quien naturalmente estaba llamado a desempeñar el cargo de jefe de nuestras Fuerzas Armadas. Hay una consideración importante y novedosa que me gustaría hacer aquí. En la batalla que había tenido lugar en Boyacá en 1819, el 7 de agosto, el jefe de las fuerzas de avanzada de los españoles era el coronel Francisco Jiménez, y era natural de Panamá. Era Francisco Jiménez de las Cuevas, y hasta donde he podido investigar, era hermanastro de José de Fábrega de las Cuevas, porque el padre de José de Fábrega de las Cuevas había enviudado y se había casado con la madre de José de Fábrega de las Cuevas, que eran hermanas entre sí, dicho sea de paso, ellas dos, y también era viuda. Y ellos dos entre sí eran primos hermanos. Y en esas condiciones, Francisco Jiménez de las Cuevas, que es el jefe de la avanzada o de la vanguardia de las tropas españolas en la batalla de Boyacá, y que no llega a ser el jefe, probablemente, esta es una conjetura, lo digo con toda franqueza, porque no era peninsular. El peninsular era Barreiro, José María Barreiro, que fue el jefe entonces de las tropas españolas en la batalla de Boyacá, y que perdió colosalmente, porque la derrota que le propinó Bolívar y Santander a las fuerzas españolas en la batalla de Boyacá fue formidable, al punto que perdieron casi toda la oficialidad del ejército español, o fue detenida, perdieron cañones, perdieron hombres. Al final, toda la oficialidad, 38 en total, fueron fusilados el 11 de octubre de 1819 en la Plaza Mayor de Bogotá, entre ellos Francisco Jiménez. Y probablemente asumiría Murgeón que José de Fábrega, que había tenido un hermanastro fusilado por los bolivarianos, no sería capaz
de rebelarse en contra de las tropas españolas. Pero había otro personaje muy interesante en todo esto, que era Mariano Arosemena. Mariano Arosemena era un comerciante muy exitoso, muy acaudalado, de una vieja familia tradicional en Panamá. Padre, dicho sea de paso, lo fue posteriormente un personaje importantísimo en la vida del siglo XIX de Panamá, que es Justo Arosemena. Y entre él, Blas Arosemena, Gaspar Arosemena y un señor, en algún momento me voy a acordar del nombre, de Antioquia, decidieron ir minando la lealtad de los soldados españoles que estaban al servicio de la oficialidad española localmente. Y les fueron pagando a razón de 10 pesos de esa época por cada vez que uno de ellos se desaparecía del cuartel. Y así lo hicieron. Y era 25 pesos si la desaparición ocurría con el rifle o con el fusil que debía tener. Y terminó ocurriendo que mientras las tropas de Murgeón se habían ido para el sur, don Juan de Sámano había muerto ya el 2 de agosto de 1821. Y José de Fábrega se encargaba de las fuerzas y en la ciudad de Panamá prevalecía el criterio de que era el momento de declarar nuestra independencia. El último día, 27 de noviembre, y además, gracias al grito de los santos que se había dado el día 10 de noviembre y que fue un catalizador para que se pronunciara la independencia de Panamá, el día, como decía, 27 de noviembre, en la noche, 60 soldados de una de las guarniciones más importantes de Panamá se fugan de su cuartel, y eso naturalmente puso totalmente en alerta a las fuerzas españolas al punto de destinar artillería en algunos puntos claves de la ciudad de Panamá. Pero era tarde. Al amanecer del 28 de noviembre había una gran inquietud en la ciudad. Se dispone convocar a un cabildo abierto en la plaza de la catedral que se lleva a cabo, y allí finalmente se toma la decisión con el apoyo de José de Fábrega y con el apoyo principal también de José Higinio Durán, que era el arzobispo de la ciudad de Panamá, y se declara la independencia e inmediatamente se dispone la incorporación a esa Colombia que apenas estaba naciendo, no tenía ni 2 meses de existencia, porque esa Colombia era producto de la unión de la recién independencia que había tenido lugar 2 años antes a raíz de la batalla de Boyacá y de la recién independencia que se había podido consolidar a raíz de la batalla de Carabobo que había tenido lugar el 24 de junio de 1821. Y esa unión se había verificado en una reunión que tuvo lugar en la ciudad de Angostura, hoy Ciudad Bolívar, en Venezuela, donde se proclamó la unión de estas 2 regiones, Nueva Granada y la Capitanía General de Venezuela, para conformar Colombia. Esa Colombia que hoy llamamos Gran Colombia para significar con ello que estaba compuesta por mucho más allá de lo que es Colombia de hoy, pero que era distinta de lo que es la Colombia de hoy. Una vez que Murgeón se ha ido, además, después que se fue, decidió enviar de vuelta a Panamá unos barcos para requerir más refuerzos, porque se sentía que no podía llevar a cabo su misión si no reunía más refuerzos. Y a Panamá se presentaron el 30 de noviembre 2 fragatas y varias embarcaciones para el transporte de tropas, lo cual naturalmente que
asustó a todo el mundo localmente. Afortunadamente, ellos tampoco sabían que Panamá se había independizado 2 días antes, y lo que Panamá le proyectó fue que había una organización lo suficientemente sólida como para encararlos, y por consiguiente los generales a cargo de aquellos buques y de aquellas tropas decidieron pactar con el gobierno de Panamá en ese momento y retirarse sin que hubiera conflicto ni encuentros armados de ninguna naturaleza, y se fueron hacia el Perú, y eventualmente, aunque se sintieron desligados del compromiso que habían hecho aquí de entregarse a las autoridades peruanas, terminaron entregándose allá eventualmente, aunque ellos dijeron que ellos no se sentían ligados por ese compromiso. Una vez declarada la independencia de Panamá, las ventajas para el Ejército Libertador fueron formidables. Por eso, cuando Bolívar se entera de la independencia de Panamá, y aquí me voy a tomar lo voy a leer textualmente, contesta por escrita la siguiente nota: no me es posible expresar el sentimiento de gozo y admiración que he experimentado al saber que Panamá, el centro del universo, es segregado por sí mismo y libre por su propia voluntad. El Acta de Independencia de Panamá es el documento más glorioso que puede ofrecer a la historia ninguna provincia americana. Todo está allí consultado: justicia, generosidad política e interés nacional. Y eso no lo decía gratuitamente, no fueron solamente palabras que le salieron como para quedar bien con las autoridades panameñas. Recordemos que cuando adelantaba la exposición señalaba que Bolívar había estado muy consciente de la importancia que tenía para la independencia latinoamericana el hecho de que Panamá hiciera parte de ese movimiento, porque de esa manera truncaba las posibilidades de comunicaciones entre el Imperio Español, incluso sus colonias en el Caribe, y los refuerzos que pudieran ser llevados al teatro de operaciones de guerra, que era básicamente para ese momento lo que se adelantaba en el sur de Colombia, Pasto y Popayán, en Quito, en Cuenca y en Perú en términos generales, y en Bolivia, dicho sea de paso. De manera que cuando Panamá declara su independencia, en el fondo termina dándole un sólido golpe a las pretensiones españolas de continuar de alguna manera con la posibilidad de recuperar el dominio sobre sus colonias. Porque queda ya la madre patria separada de hacer llegar sus tropas al teatro de operaciones, salvo que lo haga a través del estrecho de Magallanes, que era añadir tranquilamente 15.000 o 10.000 o 20.000, no lo he sacado, millas a su recorrido, con lo que eso significaba después, además de 2 guerras que había llevado a cabo, una tras otra del Imperio Español, una para librarse de las tropas napoleónicas y otra porque como el rey absolutista Fernando VII había dispuesto restablecer los principios que existían en la España absolutista después de la Constitución de Cádiz, entonces ahí hubo una revolución que se llamó la Revolución de Riego, que tuvo lugar en 1821, precisamente a partir del 1 de enero, y eso naturalmente que significó un desgaste importante para España y para la posibilidad de mantener los fueros y el poder que había tenido. De manera pues que la independencia de Panamá fue una especie de punto sobre la I de independencia de todas las naciones latinoamericanas, que se apoyaron, dicho sea de paso, mucho desde entonces. Así que, para terminar, quisiera concluir nada más con esta expresión de Sun Tzu, porque con frecuencia
en nuestras naciones y en nuestros pueblos cuando no se sabe que haya habido sangre derramada en razón de las declaraciones de independencia o del arribo a la vida independiente, se piensa que esto fue sin importancia. Pero ese célebre general consultado por generales a lo largo de toda la historia llegó a decir, y así ocurriría un siglo más tarde con la independencia de Panamá nuevamente, pero esta vez de esa Colombia a la que habíamos quedado sujetos por voluntad de ella, y dijo lo siguiente: la suprema estrategia consiste en someter al enemigo sin darle batalla. Y eso fue lo que hizo nuestro país, ahorrándose un gran derramamiento de sangre y ahorrándole a las tropas bolivarianas y españolas también lo mismo. Debo añadir para concluir que con ocasión de que esa independencia se diera del modo que se dio, inmediatamente Panamá solicitó ayudas de tropas, inmediatamente se trasladó a Panamá, se trasladaron a Panamá tropas de la Colombia que estaba surgiendo, que ya había surgido, que además se dirigieron desde aquí hasta al teatro de operaciones que se había trasladado a Ecuador y Perú. Y el entusiasmo de los nacionales panameños fue tanto que de aquí se logró que se conformaran dos cuerpos, un regimiento de infantería y un batallón de caballería que se incorporó a la lucha por los países de independencia de los países suramericanos, de manera que hubo panameños que salieron de aquí bajo las órdenes, dicho sea de paso, de Tomás Herrera, que después desempeñaría un rol importantísimo durante el siglo XIX en distintas oportunidades, tanto para Panamá como para Colombia, y lucharan en las batallas que se llevaron, en las más importantes batallas que se dieron a cabo en Sudamérica, como lo fueron Junín, Matará, Ayacucho, Pichincha, y tenía quizás una última acto, y es que, de acuerdo con Catalino Arrocha Grael, que tiene un libro acerca de la independencia de Panamá y de la vida de Panamá, en la batalla de Ayacucho, los primeros colores que se vieron ondear en señal de triunfo en la cima del cerro Cundurcunca, en cuyas faldas se llevó a cabo esa batalla, fueron precisamente las banderas y banderolas de las unidades panameñas. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta. Tenemos algunas preguntas aquí. Mónica, te cedo la palabra. Sí, excelente presentación, y es evidente la importancia que tuvo Panamá en toda esta historia. Mi pregunta es la siguiente: ¿por qué en Colombia y otras partes se piensa que Panamá siempre fue parte de Nueva Granada y por tanto Panamá fue traidora al independizarse? Eso es una realidad. Ahí hay unas percepciones que yo creo que provienen de la falta de educación. Mire, a Panamá y a Colombia las descubrió en el mismo viaje Bastidas, Rodrigo de Bastidas. Rodrigo de Bastidas, en 1501, en el mismo viaje. Y bien, él llegó hasta Panamá, precisamente, y entró por el lado de Venezuela. Y tan pronto como se pudo establecer algún tipo de organización política dentro de estos nuevos territorios descubiertos para España, el rey español decidió bautizar a las tierras que estaban al este del río Atrato como Nueva Andalucía y al oeste del río Atrato como
Castilla del Oro. Y esos fueron los nombres que se le dieron, de manera que en realidad Panamá, el Panamá de hoy y la Colombia de hoy, nacieron en un mismo acto de decisión política del rey español y se llamaron de esa manera. Por un lado Nueva Andalucía y por otro lado Castilla del Oro. Esa confusión obedece a que yo no he encontrado ninguna otra explicación y hago constar que yo estudié en la Universidad Javeriana, que era en Bogotá, en Colombia, en el corazón de lo que habría sido el imperio, digamos, y la única explicación que encontré es que allá se enseña, como en todas partes, la historia de acuerdo con las tesis que predominan en cada sociedad. Y allá no les han enseñado, por ejemplo, que Panamá se incorporó a Colombia, a esa Colombia de Bolívar, que no fue a la Nueva Granada. Eso no se lo han dicho. Cuando yo tuve una vez una reunión con mis compañeros en la universidad y llegué por mi cuenta, me solté a explicarles lo que era historia porque no quería tener más discusiones con ellos. Esa es la explicación que yo he encontrado. Creo que falta mucho. ¿Cuáles eran los límites que separaban a la audiencia de Panamá de la audiencia de Bogotá durante la dominación española? Interesante. Bueno, como dije, durante casi todo el periodo colonial, el río Atrato fue la línea divisoria. Hacia el oeste era el Castilla del Oro, que era Panamá. Hacia el este era Nueva Andalucía. Eso fue así, sin embargo, hasta 1865, si no me equivoco. Porque en 1865 se adoptó en Colombia la Constitución de Río Negro, que fue la que estableció el régimen federal. Y al establecerse el régimen federal, se dispuso señalar claramente cuáles eran los límites del Estado Federal de Panamá. Tengo que confirmarlo, pero he encontrado documentación de acuerdo con la cual el representante de Panamá en esa negociación, que fue nada más y nada menos que el doctor Justo Arosemena, convino, y quizás como fórmula para que hubiera el reconocimiento a Panamá como Estado federal, que los límites se cambiaran y fueran como han terminado siendo hoy día, que es una forma un poco irregular, porque en primer lugar el río Atrato está todavía más al este de donde está la frontera actual. Y en segundo lugar hay una especie de lengua que entra por el norte, arriba de Darién, que debe tener como unos 50 kilómetros del territorio de Colombia hacia Panamá hasta San Blas. Y eso como que no tiene mucho sentido, pero esa es la explicación que he encontrado. Esa es la explicación que he visto, que vale la pena corroborar, dicho sea de paso. Fue catastrófico para España. Bueno, en primer lugar, tuvo un gran ahorro en vidas, porque quizás omití señalarlo con precisión, pero desde 1821, después de la batalla de Carabobo, Bolívar instruyó primero al general Urdaneta y seguido al general Salom. Bartolomé Salom. Aquí tengo un eco. Bartolomé Salom, para que organizara una expedición a Panamá con 5.000 hombres para asegurar un puerto en el Atlántico, que era Portobelo, tomar un puerto en el Pacífico, que era Panamá, y si no se podía tomar Panamá, cualquier otro puerto,
porque precisamente lo que necesitaba era establecer la conexión que permitiera que Panamá, siendo la zona de tránsito que por naturaleza es, pudiera ser el centro de convergencia de las tropas que llegaran desde los países bolivarianos para ser llevados al sur, al frente de batalla. Eso fue muy significativo. De hecho, sea de paso, en esas mismas instrucciones que le dio Bolívar al general Salom por escrito, que se las dio el 17 de septiembre de 1821, sin saber todavía precisamente porque no había teléfonos ni nada de aquello, que en México ya se había declarado la independencia 2 días antes. Y no estando enterado de eso, también esas instrucciones decían que ese ejército debía hostigar a las fuerzas españolas en México, en Nueva España, que era el virreinato, para conseguir que también fueran independientes sin saber que ya lo habían conseguido 2 días antes. Buenas noches, doctor Márquez. Excelente la presentación. Yo quisiera que me profundizara un poquito los efectos para el resto de las colonias españolas en tierra firme de la independencia de nosotros de Panamá, de España. Mire, esa declaración de independencia, esa materialización, porque fue la materialización de una independencia en casi todos los países de América. Primero hubo una declaración de independencia y luego hubo que llegar a hacer la realidad a través de conflictos armados donde se perdió mucha sangre. En el caso de Panamá, aquí estamos en que fue una declaración, pero también fue la materialización simultáneamente. Y el significado de eso, y por eso es que creo que es tan importante tener presente cómo esa independencia panameña acaba con las esperanzas del Imperio Español de poder recuperar los territorios que eran colonias suyas en este hemisferio. A partir de ese momento, igual que le pasó igual que haciendo realidad aquella frase de César cuando cruzó el Rubicón, la suerte estaba echada. No fue cosa sino de tiempo que se acabara la posibilidad de resistir de parte de las fuerzas españolas los embates y aspiraciones del pueblo latinoamericano que aspiraba a ser libre y soberano en su territorio. ¿Tienes alguien que quiera hacer preguntas? Yo no lo veo aquí en el... Sí, la señora Maruja. Está pidiendo la palabra. Ah, pero el que yo tengo aquí. Ah, bueno, y ahí se puede hablar. Sí, son dos comentarios. Primero va a haber una felicitación, que la charla de equipo ha sido verdaderamente refrescante. Muchas cosas que ya sabemos, las hemos podido y en segundo lugar, muchas cosas nuevas, interesantísimas, como la participación de Francisco Jiménez de las Cuevas como oficial de la lista de la batalla de Guayana, mañana tratando de la batalla de Carabobo. Él es panameño de la batalla de Carabobo, pero tampoco sabía que había un panameño oficial de la batalla de Guayana. El jefe de la vanguardia. Exacto. No era cualquiera, sino el que venía después de Barreiro, que era el comandante. Lo fusilaron juntos. Imagínate. Y eso no se sabía. Así es que, de veras, Pico, que te agradezco que hayas tenido esta iniciativa y que hayas venido a conversarnos sobre estos temas porque son muy interesantes y muy refrescantes. Hay dos comentarios que quisiera hacer, pero en primer lugar, una reflexión acerca de algo que me preguntó, me parece que fue Mónica la que preguntó. Yo creo que en Colombia, habiendo vivido también en Colombia, porque como tú tuviste experiencia en Colombia, yo creo que prevalece todavía la mentalidad del virreinato. Y ellos de verdad se creyeron que eran un virreinato que abarcaba a la actual Venezuela, a la actual Ecuador y a Panamá. Cuando de hecho el virrey mandaba en Bogotá, pero puede
de Bogotá lo mandaba en la costa, y la Capitanía General de Venezuela andaba por su lado, y el ministro de la audiencia y el presidente de la audiencia de Quito mandaba en Ecuador, y en Panamá hacía lo que le daba la gana. Porque como tú bien lo has dicho, la diferencia de las distancias eran casi infranqueables. En esa época demoraba, hasta principios del siglo XX, demoraba 2 meses llegar a Bogotá desde Panamá. Entonces, ellos se han creído que aquello que caminó de a principios del siglo XVIII, cuando creó el reinato de la Nueva Granada, a principios del siglo XVIII, pero suscribió y lo volvió a crear unos años más tarde, ese virreinato con esos límites que abarcaban Venezuela, Ecuador y Panamá, era una realidad, pero eso no era una realidad. La realidad era muy distinta, ¿no? Entonces, me parece a mí que hay algo de eso que yo todo. La costa de Colombia te lo dice todavía. Si me permites una acotación muy breve. Claro. Incluso el virrey anterior a Juan de Sámano estaba ubicado en Panamá. Incluso eso. Abarcaba todo aquello que tenía un dominio efectivo que no lo tenía en primera instancia. En segunda instancia, otro comentario muy breve sobre los límites del Istmo de Panamá, que me encanta que hayan podido traer eso a colación, porque me parece muy importante que los panameños no sabemos eso. Pero si tú te pones a pensar que a nosotros nos enseñan que la primera ciudad panameña era Santa María la Antigua. Hoy Santa María la Antigua está en Colombia. Y ¿cómo es la primera ciudad de Panamá? Está en Colombia. Estaba en Colombia por precisamente lo que tú dijiste, porque el límite era el río Atrato. Desde las capitulaciones de Ojeda y de Nicuesa, era el río Atrato. ¿Qué pasó? Te lo comento porque tuve la oportunidad de investigar cuando me nombraron orador como motivo del escenario de los americanos. En 1855, poco después que se aprobó el acto constitucional que creó el Estado Federal de Panamá, se pasó en el Congreso de Colombia una ley de ferrocarriles en 1855. Y en ese año me metieron un curí en la ley esa, un camarón, como diríamos hoy. ¿Cuál fue el camarón? Que los límites de me parece que era el Cauca. Sí, ese era el Cauca. Y es porque allí estaba Tomás Cipriano Mosquera, que era un personaje muy influyente y quería abarcar más territorio. Los límites de ese departamento se extendieron hacia una línea totalmente artificial, completamente funcional, una línea inventada que no tiene ningún sentido geográfico, como nosotros teníamos. Punto de Semana sí protestó. Quedó consignada, yo lo dije en la Asamblea Nacional de Sevilla, quedó consignada su protesta. Y dijo, los panameños tenemos que luchar en contra de esto, esto no puede ser, ¿cómo van a cercenar este territorio? Pero eso se quedó así sin definición y posteriormente después de Panamá se salvó de Colombia, como perfectamente Estados Unidos arregló los límites de Panamá como yo quería. Panamá no tuvo ninguna participación en eso. Colombia y Estados Unidos definieron los límites de Panamá. Así que yo te agradezco mucho que hayas traído esa relación, porque yo creo que eso es algo importante que los panameños debemos conocer. Nuestra frontera llegaba al río Atrato, y a raíz de un despojo que ocurrió en 1855, nos hemos quedado sin miles de kilómetros cuadrados. Porque no se escucharon nada. Ay, qué pena, bueno. ¿Qué vamos a hacer? En otro momento. Yo quisiera añadir un detallito, y es que yo recientemente me encontré una carta dirigida por Ricardo J. Alfaro a Antonio Burgos. Ambos eran el uno embajador de Panamá en Italia y el otro embajador de Panamá en Washington. Y en ese intercambio epistolar, Ricardo J. Alfaro le comenta a Antonio Burgos que en 1855 cambiaron los límites. Pero no sabía exactamente por qué, y por eso hice la aclaración de que, y que había estado presente justo a Rosemena. A propósito de estos eventos, yo quisiera decirle a esta comisión del Club Unión que los quiero felicitar
efusivamente por esta iniciativa. Y creo que vale la pena continuar este esfuerzo. La historia de Panamá del siglo XIX es no rica, es riquísima. Ahí tenemos atisbos de la primera potencia, del surgimiento de la primera potencia del mundo, que pudo controlar la California que le había ganado a México en una guerra, precisamente utilizando el territorio de la República de Panamá. Ese es mismo siglo XIX, y a propósito de esa declaración de Panamá como Estado federal, es rico también en los actos heroicos de panameños como José Domingo de Valdía, Justo Arosemena y Tomás Herrera en restituirle a Colombia el gobierno constitucional que había sido usurpado por el general José María Melo. Ese mismo siglo XIX tiene infinidad de eventos, o por lo menos un numerosos eventos que tienen que ser implantados en la memoria de los habitantes de nuestra nación, que tienen todo el derecho a sentirse orgullosísimos de lo que somos hoy, gracias a lo que se hizo antes. Una pregunta. ¿Quién pregunta? Hay una pregunta, Maruja de Fábrega. ¿Dónde conseguiste la información del hermanastro de José de Fábrega? Eso lo he averiguado en distintas genealogías. Y por ahí es por donde he obtenido la información. Me ha venido por genealogías que he estado investigando y por ahí he llegado a la conclusión, porque a mí me llamaba la atención que cuando se habla del fusilamiento de un criollo después de la batalla de Boyacá, como que había un misterio ahí. Y me dediqué a buscarlo y a tratar de desentrañarlo. Y llegué a la conclusión que para mí está absolutamente probada, de que ese señor que estuvo en la batalla de Boyacá al mando de las fuerzas de vanguardia y que se llamaba Francisco Jiménez de las Cuevas, era hermanastro. Lo he confirmado, lo he corroborado con algunos descendientes también de José de Fábrega que me han podido confirmar que efectivamente la esposa, la viuda de Carlos de Fábrega, que era el padre de José de Fábrega, se había vuelto a casar después de haber enviudado, y que se había vuelto a casar con este señor que creo que se llamaba Cayetano Jiménez, padre de Francisco Jiménez. Bueno, ¿alguna pregunta más? No sé si hay alguna pregunta más. ¿No? Hay saludos. Irene de Cardoce. Excelente y muy instructiva presentación, licenciado Guillermo Márquez. Muchas gracias. Tilín Crespo, charla didáctica, interesante y muchas anécdotas que desconocía. Gracias, licenciado Guillermo Márquez Amado. Lucy Urrutia de Díaz, interesante presentación. Felicidades, licenciado Márquez. Gracias, Cecilia, por la invitación. Y eso es todo. Bueno, no sé si tenemos algo más que agregar. Le damos las gracias a Guillermo por esta, de verdad que la palabra es espectacular, magnífica conferencia. Cada día nos estamos nutriendo más de nuestra historia. De verdad que tenemos tanto que agradecerle a los investigadores, entre ellos, además de don Guillermo, que ha estado esta noche con nosotros aquí, ofreciéndonos esta magnífica conferencia. También tenemos en nuestro comité de biblioteca muy orgullosamente a Carlos Guevara Mann, a quien siempre le hemos agradecido todas sus experiencias y todos sus conocimientos. Gracias de verdad por su tiempo, por esos extraordinarios conocimientos que nos nutren a todos, porque realmente, digo, lo vieja que estoy, nunca había oído nada de eso. Todos los días
Todos los días me enseñan algo ustedes y realmente me siento súper orgullosa de tener a esta gente tan cerca, tan valiosa. Muchas gracias, muy agradecida de verdad. El Comité de Biblioteca de verdad que le abre los brazos a todas esas experiencias, a todos esos conocimientos. El que quiera venir aquí a ofrecernos su conocimiento tiene las puertas abiertas en el Comité de Biblioteca. Estamos para servirlos. Muchas gracias. La biblioteca ya abrió, así que el que quiera venir puede venir.